que le damos inicio a este gameplay de Dear Esther Landmark Edition, que estaba gratis en Steam el día 14 y 15. Yo aproveché, como les digo, estaba gratis, así que lo instalé y quería verlo. Lo que sí, el idioma lo voy a cambiar, porque es un juego donde el personaje o el relator habla mucho. Entonces lo ideal es como entender un poco lo que él va contando. Pero vamos desde el inicio. El faro. Cargando. Dear Esther, the morning after I was washed ashore, salt in my ears, sand in my mouth, and the waves always at my ankles, I felt as though everything had conspired to this one last shipwreck. I remembered nothing but water, stones in my belly and my shoes, threatening to drag me under to where only the most listless of creatures swim. Es muy raro porque le cambié el audio, supuestamente. Pero claro, o sea, lo que aparece en el fondo es que hizo el cambio solamente de las opciones, pero sigue siendo exactamente igual el relato, que es lo que no quería. Creo que tengo que ir de un farol a otro, me parece, porque ya estuve abajo. Claro, una cosa así me da la impresión. Igual visualmente se ve súper genial, como esa, no sé, el ambiente está muy bueno. Y creo que una vez que ya empiezo a acercarme un poco más, claro, por acá es cuando empieza a hablar nuevamente no estoy 100% seguro si es el padre o el esposo de Esther, porque no he pescado 100% la historia del juego, pero supongo que debo ir ahí donde está esa luz roja. Igual es un juego gratis, así que tampoco uno puede estar exigiendo cosas, sí. Se aprovecha de que el juego en sí es gratis. Y es como lo único bueno de esto. Y por lo que veo... When you were born, your mother told me, a hush fell over the delivery room. A great red birthmark covered the left side of your face. No one knew what to say, so you cried to fill the vacuum. Entonces, que tenía I una always admired marca. you for that you cried to fill whatever vacuum you found. I began to manufacture vacuums just to enable you to deploy your talent. The birthmark faded by the time you were 6 and had gone completely by the time we met. Tenía una marca de Your fascination with the nacimiento que a empty los and its 6 cure ya no está. remained. Ya. Y ahí puedo seguir subiendo. Ya, eso igual es bueno. Está muy bueno. Donnelly's Visualmente. book had not been taken out from the library since 1974. I decided it would never be missed as I slipped it under my coat and avoided the librarian's gaze on the way out. If the subject matter is obscure, the writer's literary style is even more so. It is not the text of a stable or trustworthy reporter. Perhaps it is fitting that my only companion in these last days should be a stolen book written by a dying man. Claro, igual menciona un libro de un hombre que estaba moribundo. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath.
You could see them from the mainland or the fishing boats, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this: to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. We are not like Lot's wife, you and I. We feel no particular need to turn back. There's nothing to be seen if we did. No tired old man parting the cliffs with his arms. No gifts or Bibles laid out on the sand for the taking. No tides turning or the shrieking gulls overhead. The bones of the hermit are no longer laid out for the taking. I have stolen them away to the guts of this island, where the passages all run to black, and where we can light each other's faces by their strange luminescence. Pucha, la verdad que me da 100% lata traducir cada cosa que va diciendo. Ay, llegué a una cueva. Ya, algo bueno por lo menos. Supongo Dear que... Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. I find myself increasingly unable to find that point where the hermit ends and Paul and I begin. We are woven into a sodden blanket, stuffed into the bottom of a boat to stop the leak and hold back the ocean. Oh, my neck aches from staring up at the aerial. It mirrors the dull throb in my gut where I am sure I've begun to form another stone. In my dreams, it forms into a perfect representation of Lot's wife, head over her shoulder, staring along the motorway at the approaching traffic in a vacuum of fatalistic calm. Ya, el tipo conoció a Paul y la cuestión. Y estoy dentro de una cueva donde hay unos símbolos terriblemente raros que se parecen a los que estaban... Ah, no, no entré ahí. Pero en la primera, como casa o cabaña, habían símbolos bien parecidos a esto. Puta. Ahora el tema es que este weón es medio weón para cuando está en el agua y como que se ahoga. Ya, y estas weas que son. Rara. ¿Y ahora hacia dónde? No, creo que tengo que volver ahí mismo, sería una estupidez. Me pasó de un lado a otro. Si yo voy... Este weón se va a ahogar, ¿no? Por allá no hay espacio, ¿no? Creo que hay alguna wea por ahí. Linterna. ¿Hay ropa acá?
Ya. Qué raro la wea. Piedras. Otro wea más. Ah, ahí están, claro, los baldes con los que pintaron esta wea, pues. Puta, pero no hay nada así como... Sé que este weón se va a ahogar, pero intentemos. Sí, sabía, weón. Puta la wea. A ver. Sí, despierta, weón. Sí, ya sé que te ahogaste. Ya, sí, weón, te ahogaste, ya. A ver, veamos si puedo ir por los lados, porque igual la gracia sería... A ver hacia dónde vamos. Puta, arriba sería ir para allá. ¿Se podrá subir por ahí? No, por ahí tampoco. Y por acá tampoco. Si me voy por la orilla. Ya. Vamos a ver si puedo llegar para allá. Si no, este weón va a morir de nuevo. Puta la wea, no puede. Puta, no vamos a robar este culiao. A ver, bueno. Conociendo a este weón, se va a ahogar. Sí, no. A ver, voy a ir por acá, a ver si hay alguna wea. Caminito de abajo. Sí, más que puede haber alguna cosa. Cuando ya el weón empieza a hablar de nuevo, quiere decir que había alguna wea. Si no la cagué, me voy a tener que ir por arriba. Pero probablemente si hay algo por acá. Porque si no, no estaría este como sendero. Así que estamos jugando este juego que está gratis, así que hay que aprovechar. Bueno, estaba. I've become convinced I am not alone here, even though I'm equally sure it is simply a delusion brought upon by circumstance. I do not, for instance, remember where I found the candles, or why I took it upon myself to light such a strange pathway. Perhaps it is only for those who are bound to follow. Bueno, ahí está hablando de que según él no está solo. Ya empezó a decir que probablemente hay alguien más ahí en ese como acantilado.
realidad es lo más probable, pues igual... Puta, es muy raro un lugar así y estar solo. Ahora lo malo es que no cacho si es para allá o para allá. Este weón sube, pero tampoco sube tanto. No sabía, este weón no va a subir para allá. Entonces sigue haciendo ese camino. Yo creo que de jugar esto vamos a jugar un capítulo, porque igual cada capítulo igual son bien largos, por lo que estoy cachando. Si ya llevo cuánto, 16 minutos. Así que veremos hasta dónde llega esto. Que como les digo, igual está bastante bonito. ¿Hacia dónde mierda voy? ¿O qué estoy haciendo? No tengo reputa idea. Ah, este weón se va a caer. Puta por la concheto. Ya Dear pasé Esther, el I primer have now capítulo. driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Fuck. A ver. ¿Hacia abajo o por arriba? Voy a ir por acá. Si no... me vuelvo. No, tiro para abajo nomás, total. Que se muere el hueón este. Obviamente en el gameplay vamos a poner básicamente de en qué consiste esta wea, pues si en realidad estoy jugándolo por jugarlo, para ir cachando un poco más, porque en realidad bien poco se entiende. O sea, igual se entiende, pero es pajita ir traduciendo. An imagined answer phone message. The tires are flat, the wheel spins loosely, and the brake fluid has run like ink over this map, staining the landmarks and rendering the coastline mute, compromised. Where you saw galaxies, I saw only bruises cut into the cliff by my lack of sobriety. Puti, por acá no era. Hay que bajar. Hay que bajar. ¿No podré tirar? No. ¿O sí? A ver. Ya, sí. ¿Vas a sacar la chucha? Sí. Menos mal. Entonces hay que seguir bajando. Que hay un río súper raro. ¿Hacia dónde es la weá? Ay, no cacho. Hay un río que... bueno, sí es del juego, pero no cacho hacia dónde mierda. Para la buena.
para hacer primer capítulo. There Sí, must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? sin cachar ni una wea. Y probablemente así sea el próximo. A ver. Ni cagando llego allá, po. Entonces no es por ahí. Fuck. Esa weá puede ser que está sonando las cadenas. O es como agua. Qué raro el sonido, Julián. Puta la wea. ¿Cómo mierda llego allá? A ver. Malditos alambres púa. Supongo que hay que llegar a esa wea. O te llegué donde mismo. ¿Qué es esa wea? A ver. Ah, 23 minutos de una wea que no sé qué hay que hacer. Eso es harto tiempo. ¿Y si el weón se subiera por allá? Que el barco no creo que se suba. Sí, no, creo que no sube. ¿Por dónde? Ahí hay una wea. Entonces habrá que seguir para allá, po. Ya fui. Ya casi sigo caminando para allá. Llego a esa wea de allá. A ver, vamos a ir por acá. I had kidney stones, and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Bueno, obviamente yo me imagino que toda la gente que ve mi canal habla inglés, pues sí, ¿para qué les tengo que estar traduciendo? What Chucha. charnel house lies at the foot of this abyss? How many dead shepherds could fill this hole?
Bueno, el weón estaba enfermo, eso es como un gran resumen de lo que pasa. ¿Dónde está la weá? Se me perdió. Y entonces vamos a esa casa. Vamos a sapear. ¿Qué hay en esa primero? I've begun my ascent on the windless slope of the western side. The setting sun was an inflamed eye squeezing shut against the light shone in by the doctors. My neck is aching through constantly craning my head up to track the light of the aerial. I must look downwards, follow the path under the island to a new beginning. No sé si el juego sea corto, yo creo que sí. Pero no creo que lo alcance a terminar ahora. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Inventory. A trestle table we spread wallpaper on in our first home. A folding chair. I laughed at you for bringing camping in the lakes. I was uncomfortable later and you laughed then. This diary, the bed with the broken springs. Once asleep you have to remember not to dream. A change of clothes. Donnelly's book, stolen from Edinburgh Library on the way here. I will burn them all on the last morning and make an aerial of my own. Llegaron a esta isla. Pero puta, estoy seguro que había visto a alguien. Esa era como la gracia, de que vi a alguien moverse en la casa. ¿Por dónde venía yo? Por allá. Sí, entonces sigo por el camino. Hacia dónde me lleva esta hueá. Y vamos a seguir bajando por este acantilado, precipicio, como se llame esto. No se caiga, está todo bien, si no, hasta ahí nomás quedamos. He left his body to the medical school and was duly opened out for a crowd of students 21 days after his passing. The report is included in my edition of his book. The syphilis had torn through his guts like a drunk driver, scrambling his organs like eggs on a plate. But enough definition remained for a cursory examination, and, as I suspected, they found clear evidence of kidney stones. He's likely to have spent the last years of his life in considerable pain. Perhaps this is the root of his laudanum habit. Although its use makes him an unreliable witness, I find myself increasingly drawn into his orbit.
chucha, el pobre loco. Murió realmente palo yo. A ver si hay alguna otra cueva o algo interesante por acá. La penca es que no se puede, o sea, se mete al agua, pero el weón se ahoga al tiro, weón. Sería entretenido que el weón se metiera al agua. Como el que estaba jugando la otra vez como el Dagon de Cthulhu. Que todavía me faltan los DLC. Quizá igual los compre. Qué chucha. Uy, qué cuático el sonido. Qué mierda acabo de encontrar. No, me tinca esto. Jacobson. Creo que Juan se sacó la chucha bajando. Donnelly did not pass through the caves. From here on in, his guidance, unreliable as it is gone from me. I understand now that it is between the two of us, and whatever correspondence can be drawn from the wet rocks. ¿Qué mierda son una cueva este weón? Si se ahoga al tiro, ¿qué mierda se metió en una cueva? ¿Y qué weón está buscando? Así me culé se sacó la chucha bajando. Que hagan los colores de la wea. Yo creo que sí lo podemos terminar completo, sí. Oh, ¿y ahora para dónde? I first saw him sat by the side of the road. I was waiting for you to be cut out of the wreckage. The car looked like it had been dropped from a great height. The guts of the engine spilled over the tarmac, like water underground. ¿Están los mismos símbolos en esta wea? Ah, no, pues acá igual hay más símbolos. Entonces las dos weas se juntaban. Sí. Puta, otra opción más. Ya, por acá y si no me vuelvo. Sepa que mierda se metió acá este saco, weón. ¿Quién chucha se mete una wea así? Lo único penca es que el weón es más lento que la mierda para moverse. Y ahora voy a tener que volverme, pues si esa weá la miré de puro sapo.
Así que ya que bajé, ahora voy a subir y ver qué mierda era lo que había. Esta weá era... Ah, acá está. Que hagan los colores de la weá. Está weando, yo me tengo que tirar ahí. Sé que no debería hacerlo, pero vamos. ¿Y de cuándo este weón nada? ¿Esta weón? Mira. Claro, weón se ahoga en el mar, pero puta en una cueva funciona en la raja. Wea rara, ¿no? ¿Dónde chucha estoy yendo? Para allá no. Y para allá entonces. Ya, nos vamos para acá. Chucha, ¿está de weando que me tengo que tirar de nuevo? Ah, no. No se caiga el culiao. Vamos, weón. Tantas cuevas y weas me recuerda al Agony, pero más bonito esta wea. O sea, el Agony es malísimo visualmente, el sonido también es basura, pero esto es otra cosa. Pero salir de esta wea. Ya, por fin. In my final dream, I sat at peace with Jakobsen and watched the moon over the Sandford Junction. Goats grazed on the hard shoulder, a world gone to weed and redemption. He showed me his fever scars, and I mine, between each shoulder the nascency of flight. Chucha, no sé a dónde. Ahora voy a llegar, voy a ir por abajo. Esa wea llega hasta ahí, ¿no? Ah, no llega hasta allá. Chucha, que no es gigante, ¿no? Oye, pero llega hasta ahí, ¿no? Sí. Y ahí arriba también llega hasta ahí. Puta, si tan solo el weón corriera la chucha.
Creo que es muy grande la ventana de la webcam. Pero bueno. Vamos a subir entonces este camino. Siempre y cuando no me caiga, vamos a subir hasta llegar al que chucha ahí arriba. Y salir de esta wea, pues eso es lo primero. No sé qué tan bacán sea estar en una cueva, o sea. Igual debe ser entretenido. Pero no sé. Capaz que qué wea hay en esta wea. Puta, otra vez. Arriba o abajo. Vamos a ver. This cannot be the shaft they threw the goats into. It cannot be the landfill where the parts of your life that would not burn ended up. It cannot be the chimney that delivered you to the skies. It cannot be the place where you rained back down again to fertilize the soil and make small flowers in the rocks. Behold. What? Oh, qué chucha. Oh, la weá está llena de dibujos. Away from... What? Como que el weón me está avisando algo. El weón que escribió todas estas weas. ¿Hacia dónde me lleva esta wea? No creo que una cueva o caverna sea así realmente, pero bueno, es un juego. Puta agua. Chucha. Sube, concha tu madre. Ya, menos mal. No, concha tu madre. Me saqué la chucha. ¿Qué weá? ¿Qué mierda? ¿Por qué hay un auto? ¿Qué weá pasó? Puta la weá. Oh, concha tu madre, ¿qué mierda pasó? Bueno, supongo. ¿No? Chucha tu madre. A ver. ¿Qué hueá pasó? Pues weón. No sé
nadando o está flotando? Logro desbloqueado. Esther. No sé si lo que había que hacer era tirarse hocico al agua. Estoy seguro que no. Me da esa impresión de que sencillamente no tenía que matarme. No sé si murió. I wish I could have known Donnelly in this place. We would have had so much to debate. Did he paint these stones or did I? Who left the pots in the hut by the jetty? Who formed the museum under the sea? Who fell silently to his death into the frozen waters? Who erected this godforsaken aerial in the first place? Did this whole island rise to the surface of my stomach, forcing the gulls to take flight? Bueno, está haciéndose preguntas con respecto a lo que pasó, pero tampoco lo tiene como 100% claro. ¿Quién hizo tal cosa? Fire and soil, I chose fire. It seemed the more contemporary of the options, the more sanitary. I could not bear the thought of the reassembly of such a ruin. Stitching arm to shoulder and femur to hip, charting a line of thread like traffic stilled on a motorway, making it all acceptable for tearful aunts and traumatized uncles flown in specially for the occasion. Reduce to ash, mix with water, make a phosphorescent paint for these rocks and ceilings. Es súper rara la historia, la verdad, de Dear Esther. Es como que el weón se There were estuviera chemical stains on the tarmac, the leak of air conditioning, brake fluid and petrol. He kept sniffing at his fingers as he sat by the roadside, waiting as if he couldn't quite understand or recognize their smell. He said he'd been traveling back from a sales conference in Exeter. He'd stopped for farewell drinks earlier, but had kept a careful eye on his intake. You could hear the sirens above the idling traffic. Puta, me fui a la chucha y había un muelle. Debería haber ido al From muelle. here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic. And I sat here until I'd watched all of you sink. ¿Cómo? Puta, qué raro, o sea.
¿Cómo alguien puede ver su propio como asesinato? Es bien tonta la wea. Voy a ver si hay algo en el muelle que había visto que estaba la chucha. A light from heaven. Puta, como dije antes, igual para estar grade, igual está buenardo. A ver, este weón se va a ahogar. Ah, no. Qué bueno, puedo pasar por ahí. Puta que saco, weón. Ay, a ver. Me subí. No me acuerdo si me metí por acá. Qué guay ahí. ¿Qué está weón? Con un desfibrilador. Ya. ¿Qué es esto? Ah, más velas. Fotos. Qué wea más rara. Son sombras, yo pensé que había alguien ahí. Pero no había nadie. Otra vez a meter la cueva este weón. Esta culia que le gusta meterse por esta weá. Más pintura. Ah, pero ahí me estoy devolviendo. Está la wea. Sí, pero me estoy devolviendo esta wea. Ahora voy a ir al muelle. A ver si hay alguna wea ahí. Si no, me voy a volver nomás. Me parece que esa era la opción. O por allá. No, por allá no fui. Ya más que en el muelle. Puta, llega hasta ahí. Puta concha su madre. A esa weá me devolví. A ver. Esta weá. Con la mierda por acá.
chucha esa weá, weón? Puta la weá. Más la vuelta que me di, este weón tiene que ir de nuevo a esa mierda. Fuck. Fuck. De vuelta a la cueva. Puta, no me agrada la idea de meterme a esta weá, no. Ah, no se puede. Qué weá me falta entonces. Porque si este weón llega al muelle, se va a ahogar el culeo. Hombre de la roca. Sí, pero ¿de qué me sirve que sea el hombre de la roca, weón? A ver, y por ahí. Ahí hay otro. Esa weón no había visto. Chucha. No, me voy a caer. Me voy a caerme. Concha tu madre. ¿Y esa weá fue para esa vela culia? Oh, es la mierda. Puta la wea, a ver, ¿para dónde concha su madre? No creo que sea tan tonta la wea, pero podría ser. Ahí arriba hay un weón espacioso ahí. Está culiao, estaba como por ahí. Fuck. ¿Hacia dónde? Puta, si el weón se moviera un poquito más rápido. La chucha que es lento el weón para moverse. Creo que lo único malo de este juego en sí es que es como súper lento para moverse. Este weón la cagó. Eh, Desesperante, sí. Para alguien que le gusta que los monos se muevan rápido, este no es tu juego. Porque este weón lo único que hace es caminar, o sea, ni siquiera corre. Deberían haber puesto que este weón corriera. Más lento que la chucha, culeo. Creo que podría hacer algo, pero voy a probar si en realidad me funciona.
Si no, lo ahogo nomás. Y así se acaba este gameplay extendido, larga duración, de más de 1 hora. Están weando que allá había una escalera. Oh, conche su madre, no la vi. Por la chucha, me di la avanza vuelta y había una escalera ahí. Por la cresta. A lo mismo, en realidad está terrible oscura la cámara, pero no lo voy a ajustar. Ya habiendo pasado más de 1 hora, ya fue nomás. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they resuscitated him by hitting him in the chest with stones gathered by the roadside. He was lifeless for 21 minutes, certainly long enough for the oxygen levels in his brain to have decreased and caused hallucinations and delusions of transcendence. I'm running out of painkillers, and the moon has become almost unbearably bright. Ahí nuevamente está hablando de Paul y de la... como cosas que pasaron. Las alucinaciones. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and casts parallel vapor trails in the dark, we will come together. Puta, lamentablemente es como súper incoherente la historia, carece de mucho sentido, es muy volada. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Bueno, y por lo que se cacha también, claro, este tipo Paul terminó con sífilis y para la cagada, dentro de todo. Veamos esa casa, a ver qué Bent onda. back like a nail, like a hangnail, like a drowning man clung onto the wheel, drunk and spiraled, washed onto the lost shore under a moon as fractured as a shattered wing. We cleave, we are flight and suspended, these wretched painkillers, this form inconstant. I will take flight, I will take flight. Estos buenos están pero alucinando, brígido. Terrible brígido. Solo espero no caerme, estoy ni ahí con morir habiendo avanzado tanto en esta wea.
derecha la wea. Estoy a nada de sacarme la mismísima concha de su madre. ¿Hasta dónde quieren subir estos locos, culeón? Blind with panic, deaf with the roar of the caged traffic, heart stopped on the road to Damascus. Paul sat at the roadside, hunched up like a gull, like a bloody gull, as useless and as doomed as a syphilitic cartographer, a dying goat herd, an infected leg, a kidney stone, blocking the traffic bound for Sanford and Exeter. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. All his roads and his tunnels and his paths led inevitably to this moment of impact. This is not a recorded natural condition. He should not be sat there with his chemicals and his circuit diagrams. He should not be sat there at all. Puta, sigue hablando de Paul, de las cosas que pasaron. De que no debería haber pasado eso. De que Paul tenía sífilis, entre otras cosas. I have run out of places to climb. I will abandon this body and take to the air. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Y ahora viene la morición. No creo que Juan esté planeando, no, va a caer así, Juan. ¿No? ¿Cómo chucha está volando este weón? No, estas son las alucinaciones del weón. Pero por ahí va la cosa, pues.
Supongo que eso sería como el final de este extraño juego. Come back.